Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Para que puedan visualizarlo. Ok, ¿ya lo visualizan? Lo de la pantalla, ¿sí? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, estamos en el axioma número 5, ¿sí? Y el cual dice que la comunicación, es decir, la interacción bidireccional, se puede presentar de dos formas: simétrica o complementaria. Simétrica y o complementaria, ¿sí? Se puede presentar solamente una o se puede presentar dos en un mismo momento en diferentes situaciones. La simétrica hace referencia a la igualdad entre el emisor y el receptor, es decir, esta igualdad es referente a condiciones, ¿sí? Es igualdad de condiciones. Ejemplo de esto de igualdad de condiciones es la comunicación simétrica entre hermanos, tíos. Es decir, recordemos que el sistema habla también de esa jerarquía, ¿sí? El sistema está compuesto por una parte superior y una parte inferior. Ambos pueden estar en lo simétrico o en lo complementario. En este caso, al hablar de igualdad de condiciones, decimos que la comunicación es simétrica cuando se da de un hermano a un hermano, un estudiante en un estudiante, un docente en un docente. Es decir, la jerarquía que comparten es la misma. Aquí estamos hablando de compartir la misma jerarquía. Miss, ¿esto ya tiene que ver con que es complementaria o sigue siendo con que es simétrica? Simétrico, es simétrico. ¿Sí? Ok, y ahora, ¿qué más podemos entender como simétrico? Dentro de lo simétrico se da un proceso recíproco. La conducta es recíproca. ¿Y de qué va a depender? Del emisor. Aquí les puse lo siguiente. Lo que hace el emisor, lo hace el receptor. Ejemplo de esto. Un grupo cualquiera, ¿sí? Vamos a ponerle aquí como lo estoy manejando. El grupo A, no sé, el grupo de comunicación de segundo, critica al grupo de comunicación de quinto. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder con el grupo de quinto? Pues que el grupo de quinto se va a sentir segundo y va a criticar a los de segundo. Exacto, va a criticar. Y ahí se está dando una conducta recíproca en condiciones de igualdad. ¿Sí? Entonces, el comportamiento se va a devolver al mismo nivel que se ha emitido. Si yo agredo, me van a agredir. ¿Sí? Si yo tengo una postura no adecuada, ¿en qué sentido? En que hago, no sé, en esto es más fácil verlo en una relación de pareja o en la familia. Cuando mamá y papá se está peleando, uno comienza gritando y el otro le sigue. Y eso, en vez de resolver, abona a que aumente el conflicto, ¿sí? Y se fortalezca la comunicación no asertiva. ¿Se entiende esto? ¿O quedó alguna duda? ¿No? Chicos, ¿tienen alguna duda? No. De lo que estamos diciendo es de la parte simétrica, ¿no? Ajá. Ok. Ya era todo. Sí, estamos en la parte simétrica.
Bueno, ajá, en esto de lo simétrico. Entonces, quiere decir que va a haber una igualdad entre el emisor y el receptor, pero a la vez todo lo que se haga va a ser recíproco. Si yo tengo una mala actitud, probablemente lo que voy a recibir va a ser una mala actitud, ¿sí? Si estoy no dispuesto a escuchar, probablemente la otra persona no va a estar dispuesto a escuchar, ¿sale? Entonces, la conducta, el pensamiento se da en un mismo nivel. Y esto es más práctico en la relación de pareja. Esa escena clásica de la película, ¿quién lucha a ver quién grita más que el otro? ¿Ya lo han visualizado? ¿Quién tiene esto? De lo simétrico, la comunicación tiene que ver con una condición de poder, ¿sí? ¿Quién lo ejerce más? ¿Para quién es más fácil ejercerlo? Entonces tú gritas, yo grito, tú gritas, ¿sí? Y se va aumentando el comportamiento. ¿Qué va a suceder cuando aumenta ese tipo de comportamiento? Que ya no se va a poder resolver el conflicto. Esto es un claro ejemplo de lo que sucede con la violencia, ¿sí? Se comienza el primer acto, recordemos el ciclo de la violencia, se comienza el primer acto. A partir de ese primer acto, podemos tener nosotros una condición agresiva. ¿Qué es la agresividad? La agresividad, ya lo hemos visto en la conferencia, es un mecanismo de protección, de escape, cuando nos sentimos amenazados, ¿sí? Y podemos actuar de forma agresiva, pero no de forma violenta. ¿Cuándo comenzamos a actuar de forma violenta? Cuando posiblemente nos violenten. Y aquí es cuando el círculo de la violencia se comienza a fortalecer. Tú me violentas, yo también te voy a violentar. Y ojo, violentar no estamos hablando nada más de golpes, sino también a nivel psicológico, emocional. ¿Sí? Entonces, este es el proceso del que se habla lo simétrico. Todo lo que yo haga va a tener una consecuencia, sea positiva o negativa. ¿Se entiende lo simétrico? ¿Sí o no, chicos? Se trabó lo que dijo al final, pero sí. Que si se entiende lo simétrico. Bueno, ahora vámonos con la parte de lo complementario. Lo complementario se presenta en un tipo de autoridad. Lo complementario tiene que ver con todas estas cuestiones. Ambas se pueden presentar tanto a nivel negativo y a nivel positivo, ¿sí? Eso no quiere decir, porque aquí hay más esta conducta recíproca, quiere decir que es completamente negativo. No, también puede ser conducta recíproca, pero en sentidos de términos adaptativos. Ejemplo, no sé, si yo me refiero a ustedes con respeto, pues ustedes también se van a referir hacia mí con respeto, ¿sí? O sea, es de las dos formas. Ahora, el complementario, aquí les dice, es la que se presenta en un tipo de autoridad. Aquí se presenta a nivel de mismas condiciones, como hijos y hijos, hermanos. Aquí sería entre papá, mamá, ¿sí? Docente, es decir, comparten una jerarquía. ¿Sí? Comparten una jerarquía, pero no hay igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque lo complementario tiene que ver con la parte superior del sistema. Esto es lo superior del sistema. Y esto es lo inferior del sistema. ¿Lo alcanzan a ver?
Miss, ¿a qué se refiere con que no hay igualdad de condiciones? O sea, están en el mismo rango de la jerarquía, pero no hay igualdad de condiciones. Exacto, están igual en el mismo rango de jerarquía porque son la parte superior del sistema, pero no hay igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque aquí se debe al rol que tengan. ¿Sí? Al rol, en el ejemplo práctico de mamá y papá, hay una diferencia en condiciones físicas, fisiológicas. ¿Se entiende? Hay una diferencia en cuanto a actitud, en cuanto a las posturas, en cuanto a los roles que se les ha asignado a la mujer y al hombre. Aquí en roles que tienen, hace referencia con esos roles de género, con los estereotipos. Ah, como el que el papá es el que tiene que ir a trabajar y proveer a la casa y la mamá es la que tiene que limpiar la casa y cuidar a los hijos, ¿verdad? Es eso. Exactamente. ¿Sí? Por eso no es igualdad de condiciones. ¿Sale? Por eso no hay igualdad de condiciones. Comparten la misma jerarquía. ¿Por qué? Porque ambos son papás. Es decir, ambos son los padres biológicos de sus hijos. ¿Sí? Pero la igualdad de condiciones son diferentes por su rol que tienen en casa, por las características físicas, por las características emocionales, por las características cognitivas. ¿Se entiende? ¿Lo complementario? ¿Sí? ¿Pudieron copiarlo del pizarrón o quieren que les repita algo? Yo lo copié, si quieren les mando el apunte cuando acabe la clase. Ok, perfecto. ¿Alguna duda que tengan referente a lo de... los axiomas? Chicos. ¿No? Para pasar al siguiente tema. Ok, perfecto. Entonces pasamos al siguiente tema, que de todo esto que ya sabemos que hay axiomas de la comunicación, es decir, hay verdades absolutas, verdades que no vamos a poder modificar porque son parte del mensaje del emisor y del receptor, ¿sí? Ahora vamos a identificar los diferentes tipos de comunicación que se pueden dar en estos niveles. Y yo creo que estos conceptos, estos temas, estas palabras, ya las deben de haber escuchado, ¿sí? Aquí vamos a ver tipos de comunicación. El primer tipo de comunicación tiene que ver con esa que siempre nos dicen que tenemos que utilizar, que tenemos que desarrollar y que se llama la comunicación asertiva. ¿Sí? Otro tipo de comunicación es la comunicación pasiva. Otro tipo de comunicación es la agresiva. Y otro último tipo de comunicación es la pasivo-agresiva. Perdón, maestra, ¿cuál iba antes de esa? Agresiva. Agresiva. Es asertiva, pasiva, agresiva y pasivo-agresiva. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, asertiva, pasiva, agresiva y pasivo-agresiva. Gracias. De nada.
¿Ya las habían escuchado? Sí. Sí. Yo no. ¿No? Ok. ¿Cuál es la comunicación asertiva? ¿Cómo podemos saber que estamos utilizando una comunicación asertiva? Bueno, la comunicación asertiva tiene que ver con el autocontrol de las emociones, ¿sí? Con la expresión de las emociones en una forma de autocontrol. Ejemplo de esto, es: estoy enojado, pero no reacciono con agresividad o con violencia. Estoy enojado, pero no reacciono con llanto, ¿sí? Y eso no quiere decir que no podamos llorar, que no nos podamos enojar. A lo que se refiere este punto es que es necesario identificar mis emociones. En la asertiva, tengo que identificar emociones, ¿sí? Es decir, saber por qué estoy enojado, qué es lo que me enoja, quién es lo que me enoja o qué es lo que me hace sentir esa emoción. Es decir, darle un origen, saber el porqué de las cosas. No puedo estar enojado por la nada. Y la autorregulación de las Sí, perdón, ¿lo puedes repetir? Es que empezó a llover en mi casa. Bueno, el aire acondicionado empezó a soltar agua y yo estaba como justo enfrente. asertiva, identificar emociones. Autorregulación de emociones, ¿sí? Es decir, estoy enojado y quiero golpearle a alguien, pero no lo hago. ¿Sale? Esa es la autorregulación, porque si las personas interactuáramos meramente por impulso, todos estuviéramos en el bote, en la cárcel. Todos, sin excepción alguna, ¿sí? Y eso habla de una contención emocional individual. Soy capaz de poder autorregularme, sea la emoción que sea, ¿sí? Cuando una persona no se puede autorregular o no identifica con precisión qué es lo que siente, es cuando puede caer en una de estas tres posturas, es decir, en una comunicación pasiva Maestra, o pasivo-agresiva. Dime. no la escuché. ¿No me escuchaste? ¿Ok? Que cuando no hay la identificación, la autorregulación de emociones, podemos situarnos en una de estas tres, ya sea en lo pasivo, en lo agresivo o lo pasivo-agresivo, ¿sí? ¿Han escuchado de la violencia pasivo-agresivo? ¿Sí? Aquí está situado el sarcasmo, porque el sarcasmo es una forma de violencia. Sutilmente, ¿sí? Ok, entonces, asertividad, pues nos va a dar la pauta para identificar, para autorregular, para comprender nuestras emociones, para comprender y validar nuestras emociones. Es decir, sé por qué me estoy enojando y no tiene de malo enojarme. Aquí el meollo del asunto es, ¿qué hago con esa emoción? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la expreso? ¿Sí? ¿Cómo la voy a expresar? ¿Cómo voy a decir que estoy enojada a través de mi comportamiento? ¿Cómo voy a comentar que estoy triste, que algo me dolió? O sea, todo eso está relacionado con la comunicación asertiva. En la comunicación asertiva también es muy importante, ¿sí? También es muy importante
poder validar lo que el otro dice. Entonces aquí entra la empatía y la resonancia emocional. En la asertividad tiene que haber escucha activa. Y la escucha activa es no monopolizar el diálogo, que ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Es decir, dar las pautas para poder hablar, ¿sí? Guardar. Profe, Dime. Jansen no está escuchando nada. Es que le escribió por mensaje. Y pues no sé por qué. Es que no me escuchas nada. Bueno, ya se salió de la llamada. A ver que se vuelve a incorporar. Ya a mi compañera Naomi se le acabó se le cayó el internet y no puede conectarse. De hecho, ya nos quedan 9 minutos de esta. ¿Sale? Entonces, ¿entienden lo asertivo? ¿Sí? Ok. Aquí les voy a compartir para ser más precisos qué es la comunicación asertiva, por si quieren anotar algunas palabras claves. La comunicación asertiva como habilidad social de relación es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Es decir, que aquí no hay una intención de dolo, ¿sí? No hay una intención para perjudicar hacia la otra persona. ¿Se entiende mejor? Ok. Perfecto. En esos 8 minutos vamos con la comunicación pasiva. Les voy a leer aquí lo que tengo en pantalla para que ya ustedes me vayan siguiendo. La comunicación pasiva. La poseen personas que suelen ser incapaces de expresar sus pensamientos o puntos de vista por miedo al enfrentamiento por parte de los demás. Es una forma muy ineficaz y desadaptativa de comunicarse, ya que la persona no logra identificar ni satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que aquí en la comunicación pasiva tiene que ver una cuestión como de esperarse a que los demás tomen la iniciativa para resolver los conflictos, ¿sí? Su nombre lo dice, me pongo en una postura me pongo en una postura como el de mejor que la otra persona sea quien hable de mis emociones, ¿sí? Esa persona no es capaz de poder expresarla, no va a ser capaz de poder compartir sus emociones, es decir, va a ser aquella persona que nos vamos a poder dar cuenta que se guarda esas emociones. A pesar de que le esté llevando la fregada y que esté muy enojado, va a decir que no tiene nada y no porque no tenga nada, porque no sabe, no puede expresar lo que siente, ¿sí? Y el no saber se debe a que no identifica cuáles son sus emociones, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la comunicación pasiva? ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Porque no me dejó escucharle y se me cerró el Zoom, por favor. Sí, la comunicación pasiva tiene que ver, a ver, te lo leo aquí para que tú lo alcances a escribir. La comunicación pasiva la poseen personas que suelen ser incapaces de expresar sus pensamientos o puntos de vista
Es decir, no hay expresión de emociones o de lo que se está pensando en el momento. Hay como esta incertidumbre de saber cómo se tiene que actuar, sí, o comportarse para resolver los conflictos. Y bueno, es una forma ineficaz, inadaptativa. ¿Por qué? Porque pueden entrar este tipo de personas, bueno, más bien, este tipo de comunicación puede generar a personas masoquistas. Para que haya o exista la persona que es sadista, tiene que haber un masoquista, ¿sí? Por eso se le conoce como el nombre sadomasoquismo. ¿Por qué? Porque aquí no hay el uso del poder. Y en el sadismo sí lo hay. Y en estos intentos desmesurados del masoquista por poder expresar esas emociones, se va envuelto a lo contrario, ¿sí? En vez de expresar, se guarda, se retrae y se deja llevar por el sadista. Este es un ejemplo de lo que sucede con este tipo de comunicación. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos una comunicación pasiva. Es decir, si esperamos que las personas siempre tengan la iniciativa o si yo voy en voluntad de lo que la otra persona dice y hace. ¿Sale? ¿Se entiende entonces lo pasivo? Ok. Les voy a borrar aquí. Les puedo borrar, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir con, bueno, ya estamos por terminar la videollamada. Entonces, les voy a terminar esta llamada grupal y nos vemos ahorita en unos 2-3 minutos. ¿Vale? Ok, finalizo de una vez la reunión.